Hola mis amados y queridos hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 26 de septiembre estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 40 días ya estudiando la palabra de Dios, los hechos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y el devocional de hoy se titula Como un grano de mostaza y hoy vamos a hablar acerca de la fe, la fe. Y estoy seguro que va a ser de mucha bendición, va a haber mucho ánimo y palabra de Dios, pero también desafío para tener una fe como la que Jesús quiere que tengamos, como la que Él nos invita a tener. Y Jesucristo dijo que si tienes fe como un grano de mostaza, le podrás decir a ese monte, muévete y se movería. Y hoy vamos a entender lo que eso significa, cuál es la clase de fe que Jesús quiere que tengamos. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 17, 14 al 21, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este día que tú nos das. Cada día, Señor, eres tú el que despierta nuestro corazón, el que da palpitar y el respirar a nuestra vida. Permítenos escuchar tu voz y obedecerte, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, que esté totalmente dispuesto para escucharte en esta hora, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 17, del 14 al 21. Dice así la palabra de Dios, pero acuérdense en dónde estamos. Acaban de estar en el monte de la transfiguración Jesús y sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, y se querían quedar ahí, pero Jesús dice, no, tenemos que regresar a la realidad, y descienden del monte de la transfiguración donde hubo una escena de gloria y revelación de Dios, pero había que regresar a la realidad y eso es lo que sucede a continuación. Vamos al versículo 14 de Mateo 17, dice así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Noten ustedes que a menudo en el Evangelio de Mateo, cuando las personas vienen a Jesús a pedirle cosas, se arrodillan. Es una señal de respeto y probablemente Mateo lo que quiere decirnos es de adoración también a nuestro Señor Jesús. Y le dice este hombre, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Otras traducciones dicen epiléptico, que me parece una mejor traducción. Parece que era un joven con alguna enfermedad, probablemente epilepsia o alguna otra enfermedad similar. Y dice el padre de este hombre, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Este joven probablemente tenía epilepsia y después se nos habla también de que hubo una especie de liberación, dice Jesús, un demonio. ¿Realmente está endemoniado? Pues es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que vamos a asumir. Algunos intérpretes bíblicos dicen que simplemente tenía una enfermedad como la epilepsia y que cuando Jesús habla del demonio simplemente se refiere, digamos que Jesucristo se introduce en esa cultura donde se creía que las enfermedades eran causadas por espíritus. Eh, si es así o si es una enfermedad, honestamente da un poco igual porque a fin de cuentas sabemos que Jesús tiene poder para sanar cualquier cosa, sean espíritus, demonios o enfermedades simplemente físicas. Nuestro Señor Jesús tiene poder y nuestro Señor Jesús vino precisamente a enfrentar tanto la enfermedad física como la enfermedad espiritual, que aún la enfermedad física, si bien, pues sí hay enfermedades físicas que tienen que ver con cuestiones de bacterias, de virus, de cuestiones meramente materiales, en última instancia, la verdad es que incluso las enfermedades son resultado del pecado también, porque este mundo ha sido corrompido por el pecado y, y Dios creó un mundo donde no había enfermedades, donde todo era perfecto, pero el ser humano en su desobediencia introdujo el pecado, por la tentación de la serpiente introdujo el pecado a este mundo y de ahí viene todo lo malo, incluyendo las enfermedades. Así es que no nos vamos a meter más en esa pregunta, simplemente continuamos leyendo versículo 17. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios, mis amados hermanos, por esta hermosa escena, importante escena de la vida de Jesús. Y vamos a ver lo que significa. Déjenme dar 6 enseñanzas acerca de la fe. Número 1,
La fe se vive en la calle y no solo en la iglesia. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? La fe no es algo que solamente se vive en el monte de la transfiguración, cuando hay experiencias. Hay cristianos de pronto en las iglesias que les encanta, ¿no? Los servicios donde saltas mucho y hay luces y hay emociones y hay ruido y hay show y hay espectáculo y hay muchas emociones muy fuertes. Y no voy a decir que las emociones están mal, pero sí creo que lo que está mal es depender de las emociones y vivir un cristianismo solo basado en experiencias. Y de pronto hay gente que le encantan esos servicios de muchas experiencias, pero va a su casa y es mal esposo, mala esposa, trata mal a sus hijos, no es responsable en el trabajo, miente, se emborracha. Eso no es fe, mis hermanos, eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo, la verdadera fe se vive en la calle y no solo en la iglesia. Los discípulos se querían quedar ahí en el monte de la transfiguración, como cuando ustedes y yo vamos a un retiro, un campamento y no queremos regresar a la realidad, pero tenemos que regresar a la realidad y vivir la fe de la misma manera, con la misma intensidad en la vida diaria. Eso les pasó a los apóstoles. Estaban en el monte de la transfiguración. Había que regresar al mundo donde hay enfermedades, donde hay espíritus, donde hay dificultades. Segunda enseñanza. La fe se vive en los fracasos y no solo en los triunfos. Hay gente que mientras todo le va bien está muy prendida, muy encendida. En cuanto empieza a tener problemas o lo vence la tentación, se aleja de Dios. Mis hermanos, dice mi Padre, santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. La fe también se vive en los fracasos, en las buenas y en las malas. Es interesante que los discípulos, probablemente los 9 que se habían quedado abajo del monte de la transfiguración, vinieron a ellos, el padre y la familia probablemente, o vino el padre de este joven epiléptico, y no pudieron sanarlo, no pudieron echar fuera demonio. Probablemente no se nos ha narrado mucho al respecto, pero Jesús ha dado autoridad. ¿Se acuerdan a los apóstoles? No leímos esa parte ahora que me acuerdo, pero en el capítulo 10 de Mateo se nos dice que Jesucristo les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. No se nos narra demasiados ejemplos donde los discípulos oren por las personas y Dios realice milagros a través de ellos, pero parece aquí implicar que lo han hecho, pero en esta ocasión no pudieron. No se sanaba el muchacho. ¿Y qué hacen los discípulos? Van con Jesús y le preguntan, Señor, ¿por qué? No abandonan la fe, no dicen, no funciona. Hay gente que así es, ¿no? Ora y Dios te responde una oración, pediste un trabajo y Dios te responde y qué bueno. Y después estás orando por otra cosa, yo qué sé, por salud de una enfermedad, que se resuelve un problema y no se soluciona inmediatamente. Y hay gente que se enoja con Dios, ya no voy. Oye, pero pues si Dios no es el genio de la lámpara maravillosa para que solo le hagas caso cuando te cumple deseos. No, a Dios se le sigue también en los fracasos y en los triunfos. Y no sabemos cómo Él pueda usar los fracasos en el futuro. Por eso le seguimos en las buenas y en las malas. Número 3. La fe se vive aún con dudas y no solo en las certezas. Me encanta la actitud de los discípulos. No me encanta su poca fe, ¿verdad? Porque se nos dice que tenían poca fe y por eso no habían podido sanar a este epiléptico, a este lunático, como dice la Reina Valera. Pero no se rinden, no dejan de seguir a Jesús. Al contrario, van a preguntarle. Me encanta eso. Me encanta eso. Van a preguntarle a Jesucristo, Señor, ¿por qué no pudimos? Ayúdanos, resuélvenos la duda. Mis queridos hermanos, en la vida cristiana de pronto hay dudas. Señor, ¿por qué pasa esto? A veces dudas por lo que está pasando, por problemas, a veces son dudas teológicas. No sé, Señor, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué permite Dios que haya personas que sufran? ¿Y se vale? Lo que no se vale es irse, lo que se vale es preguntar. Pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios respuesta y tener paciencia para que Él nos responda cuando sea su voluntad. La fe se vive aún con dudas. Si tienes dudas, mi hermano, sigue creyendo, porque la fe no es contraria a la duda necesariamente. A veces la duda es precisamente el medio por el cual crece nuestra fe. Número 4. La fe se vive con la fuerza de Dios y no con nuestras fuerzas. Y esta es, creo, la parte más importante para entender este pasaje, mis hermanos. Estos discípulos no podían. ¿Por qué no podían? Y Jesús les responde, no podían sanar al epiléptico. Y se preguntan ¿por qué? Y Jesús les responde ¿por qué? Por su poca fe. Ahora, cabe aclarar aquí que esto de poca fe, mis hermanos, no solo representa poca en sentido de cantidad, también en el sentido de calidad o cualidad de la fe.
No solo se trata de que necesitan más y más y más, necesitan una clase de fe diferente, una clase de fe más correcta. Hemos hablado en varios pasajes, en varios devocionales, de la fe imperfecta de algunas personas, que Dios nos tiene gracia y paciencia, aún con nuestra fe perfecta, pero sí quiere que tengamos una fe mejor, una fe más correcta, informada, sana. Al parecer los discípulos no tenían una fe correcta. No estoy seguro que podamos identificar exactamente cuáles eran las fallas en su fe, aunque sí se nos ha dicho en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? De los discípulos, y aún vamos a ver ahora en los siguientes capítulos, que la fe de los discípulos no entienden por completo quién es Jesús. El propio Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque Pedro esperaba otra clase de Mesías. Noten entonces ustedes que no se refiere solo a la cantidad de la fe, sino a la calidad de la fe, en quién crees y cómo crees. Hay quienes dicen, y aquí es donde no estoy seguro que pueda ser verdad, pero igual se los comparto, hay quienes dicen, dice un comentarista bíblico, que es probable que los discípulos hayan confiado de pronto en su propio poder para sanar personas, echar fuera demonios, para hacer milagros. Y lo que les está tratando de enseñar Jesús, y me parece que es una enseñanza real y correcta, y creo que sí se encuentra en este pasaje, que lo que hacemos como cristianos no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, mi hermano. Tú no tienes el don de sanidad. El Espíritu Santo, Dios tiene el don de sanidad. Tú le oras a Dios y Dios puede trabajar a través de tu oración. Pero no eres tú. La vida cristiana, algunos la manejan como si fuera casi una cosa de Harry Potter, ¿no? Tú tienes el poder de esto, tú eres Gryffindor y tú sanas. Ah, no, tú eres Slytherin y tú tienes el poder del discernimiento de espíritu. No, mi hermano, no somos magos de Harry Potter, somos siervos de Dios. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la fuerza. Nosotros pedimos, rogamos, somos siervos. Por eso la fe es vivir con la fuerza de Dios, no con nuestra fuerza. Y probablemente por ahí vaya el problema de los apóstoles. Su poca fe no representa solamente poca cantidad, sino su fe imperfecta. Es probable que estaban descansando o confiando en sus propias fuerzas, en su propio llamado como apóstoles para echar fuera demonios y hacer milagros, y dejaron quizá de confiar en Jesús y el poder de Dios. Eso no podemos perderlo de vista nunca. No hacemos nada por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Número 5. La fe se vive por dónde se pone y no por cuánta se tiene. Esto lo hemos dicho muchas veces. La fe, lo valioso de la fe no es cuánta tienes. Mucha fe, yo tengo muchísima fe, pero en una figura de yeso no sirve para nada. Yo tengo poca fe, pero la pones en Cristo Jesús, mueve montañas, mi hermano, porque la fe vale por dónde se pone. Por eso Jesús dijo, aunque tengan fe como un grano de mostaza, porque no importa si es poca. ¿Cómo es un grano de mostaza? ¿Cómo es un grano de mostaza? Es chiquito, pero si se pone en el lugar adecuado, florece y crece grandísima. Si la dejas guardada en una caja, no sirve de nada. Pero si la siembras y la tratas bien, crece. ¿Dónde se pone? ¿Dónde tienes tu fe? Si es en Cristo Jesús, ya la hiciste. Y número 6, la fe se vive con confianza y no con cobardía. Jesucristo dice, si tienes fe como un grano de mostaza, ¿cómo es como un grano de mostaza? Si la pones en el lugar adecuado, o sea, en Cristo Jesús, moverás montañas. Eso de mover montañas, mi hermano, todo el mundo sabe que es metafórico, se usaba, era un refrán, era un simbolismo de aquella época común, muy común en aquella época. Mover montañas significaba hacer lo imposible, romper barreras, cruzar obstáculos. Eso es la fe, mi hermano. La fe es poner la confianza en Dios para saber que Él va a hacer las cosas. Tener la confianza de que Él va a hacer lo imposible. Te invito a confiar, mi hermano. Te invito a tener fe. Como un grano de mostaza, aunque sea poca, pero puesta en el lugar correcto. Y te aseguro que moverás montañas. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos desafía a la fe. Permítenos tener esa fe, Señor, en ti, que mueve montañas, Señor, que aunque es poca, si está puesta en el lugar correcto, florece, crece de una manera gigante. Bendice a cada hermano que está escuchando este devocional en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.